Hola, buenas, profesora. Mi nombre es Yamalis Velázquez Hernández, soy de Río Cuarto, vivo en la colonia Toro Amarillo y a continuación presentaré el desarrollo cultural de los pueblos de Mesoamérica del área intermedia. Bueno, primero que nada vamos a definir, ¿verdad?, qué es Mesoamérica. Dice que esta región estuvo habitada por culturas que compartían tradiciones comunes, ¿verdad?, como lo que eran las creencias, eh, las formas de vida mediante redes de intercambio, el cosmovisión y, y también los procesos históricos, ¿verdad?, que abarcó desde el centro de México y gran parte de América Central, Guatemala, Belice y partes de Honduras y noroeste de Costa Rica. La importancia cultural. Estas civilizaciones se desarrollaron de forma independiente con estructuras sociales, urbanas, políticas complejas y en sus civilizaciones destacadas se encuentran los olmecas, los toltecas, los aztecas, los mayas, los teotihuacanos. El área mesoamericana tuvo tres periodos, ¿verdad? Tres periodos de auge, por decirlo así, que se estableció en el preclásico, que en este periodo se destacó la cultura olmeca y zapoteca. En el periodo clásico se desarrolló, ¿verdad? La cultura maya y los zapotecas. Y en el periodo posclásico se desarrollaron los toltecas y los mixtecas. Em, Los pueblos de Mesoamérica. Abarcaré primeramente, ¿verdad?, en lo que es el pueblo olmeca, porque esta cultura es caracterizada por ser la madre de las culturas de Mesoamérica, que se estableció en México. Se estableció en el año 1200 a.C. y 400 a.C. durante el preclásico medio, y se establecieron en el sureste de México, especialmente en Veracruz y Tabasco. Los olmecas tuvieron, ¿verdad?, una teocracia donde el gobierno se vinculaba con lo divino. Ellos creían que sus líderes, ¿verdad?, descendían de los dioses. Su religión giraba en torno a los elementos naturales, veneraban el maíz, veneraban los volcanes, el sol, y el jaguar para ellos era un símbolo sagrado central, lo cual se representaba eh, siempre en su arte. Siempre trataban de que el jaguar estuviera en, en lo que ellos realizaban, ¿verdad? Ya sea en sus pinturas, en sus esculturas y entre otros. Ellos crearon lo que fueron las cabezas colosales, como podemos observar esta, que posiblemente eran los retratos, ¿verdad?, de los líderes más importantes para ellos. También mezclaban las formas humanas y animales en sus escrituras para reflejar su mundo espiritual. Y la sociedad olmeca se dividía en sacerdotes con autoridad política y religiosa, y una élite guerrera y una base de campesinos. Sus aportes, ¿verdad?, principales que ellos nos dejaron, ¿verdad? La invención de la escritura como un sistema ideográfico que combinaba los glíficos y representaciones gráficas, como podemos observar, y la creación del calendario de 260 días, que es este que está acá, que ellos lo usaban para determinar fechas importantes, ya sea rituales, ceremonias, nacimientos, eventos religiosos, para hacer sacrificios también. Su estilo artístico, todo lo que fue la arquitectura, la religión, fueron adoptados, ¿verdad?, y adaptados por los mayas, zapotecas y mexicas. Por eso es que a esta civilización se le llama la civilización madre, porque fue la que estableció
lo que fue la arquitectura, la religión, y estas otras civilizaciones lo adaptaron a sus formas, ¿verdad? A sus formas de vida y costumbres y lo expandieron a una forma más avanzada, lo adaptaron mejor. Sentaron las bases de la escritura, ¿verdad? Lo que fue el calendario y la organización ceremonial en Mesoamérica. La civilización maya dice que estos se ubicaron al sur de México, en Yucatán, Chiapas y Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Ellos surgieron alrededor del año 2000 antes de Cristo y su civilización duró hasta que en 1697 después de Cristo, cuando cayó su última ciudad ante los españoles, ante la conquista de bien en ciudades importantes en ciudades, ¿verdad? Con grandes construcciones como lo que eran los templos, en forma de pirámides, palacios enormes y lugares para observar el cielo. Ellos habían diseñado estos templos con la finalidad, ¿verdad?, de poder tener un contacto directo con los dioses, con el universo, para estudiar a profundidad los astros y además de ser guerreros que influenciaron a otras culturas, los mayas eran muy inteligentes, aprendieron mucho sobre las estrellas, ¿verdad? Crearon su propia escritura con símbolos, inventaron un sistema de números único. En su cultura podemos observar que su religión era basada, ¿verdad? Que eran politeístas, creían en varios dioses como el dios del maíz, la lluvia, el sol, la muerte. Tenían una sociedad totalmente jerarquizada, con reyes, sacerdotes, nobles, artesanos y campesinos. En su economía estaba basada en lo que era la agricultura, el maíz, el frijol y el cacao. Y usaban, bueno, como podemos observar, esto es un dios, ¿verdad? Para ellos, que era el dios del maíz, principalmente. Y usaban una lengua mayense y escritura jeroglífica. En sus aportes y legados, inventaron el ser y usaban un sistema vigesimal base 20, crearon calendarios muy precisos. En su astronomía observaban los astros y predecían eclipses. En sus arquitecturas se construyeron ciudades como Tikal, Chichén Itzá y Copán. En su gastronomía nos dejaron alimentos como el chocolate, el maíz y el guacamole. Y en la medicina usaban plantas medicinales curativas muy avanzadas. A continuación está lo que es la cultura azteca. Ellos vivieron en el Valle de México, donde fundaron lo que fue la ciudad de Tenochtitlán. Su civilización duró hasta 1521, ¿verdad? Que fueron cuando llegaron los conquistadores españoles. Sociedad y gobierno. Su sistema era teocrático, ¿verdad? Militarizado. El máximo poder era el rey Tlatoani, que era elegido por los nobles. Su sociedad se dividía en nobles, que eran gobernantes, sacerdotes y guerreros. Además estaban los plebeyos, que eran más el team, campesinos, artesanos y comerciantes. Y estaban los esclavos, que eran las personas, ¿verdad?, que eran prisioneras o personas con deudas que no podían pagar esta. Entonces eran las personas que utilizaban para realizar los rituales o los sacrificios en esa época. Los aztecas creían que los dioses necesitaban energía vital, ¿verdad? Para poder mantener el equilibrio del universo. El sol, por ejemplo, debía ser alimentado con sangre humana para poder seguir su curso y evitar la oscuridad eterna. Los rituales aztecas eran dirigidos por sacerdotes que daban música, cantos, flores, danzas como parte de sus ceremonias. También realizaban sacrificios humanos, ¿verdad? Convencidos de que los dioses, que así alimentaban a los dioses y ayudaban como a mantener el equilibrio. Y estos eran como una ofrenda para ellos. Y ellos también
se autosacrificaban, se hacían perforaciones en las lenguas, en las orejas y ofrecían su sangre como parte de esa ofrenda para los dioses. La organización de los aztecas, la organización económica, se dividía en varios factores. Ellos tenían el control, ¿verdad?, sobre los pueblos vecinos, cada pueblo, ciudades que ellos conquistaban, ¿verdad? Porque ellos tenían mucha influencia en lo que era militarizada. Entonces, ellos sometían a estos pueblos y obtenían mano de obra, ¿verdad?, constante. Eh, Además, estos pueblos debían pagarle tributos en especie a ellos, ¿verdad? Si ellos sembraban maíz, entonces el tributo debía ser, ¿verdad?, pagarles de esta forma. El desarrollo de técnicas agrícolas a ellos les permitió cultivar todo tipo de tierras. Em, Crearon una técnica que les permitió cultivar sobre el agua, ¿verdad? Esta técnica se le conoció como chinampas, que eran balsas de tierras, plantas acuáticas y palos que cubrían con tierra y ellos ya luego después cultivaban sobre ellas. Aportes y legado cultural, desarrollaron un calendario ritual, ¿verdad? Conocimientos astronómicos, tenían una escritura pictográfica, construyeron templos y canales de Tenochtitlán, dejaron una rica tradición en arte, arquitectura y medicina natural. Ahora pues vamos a ver lo que son los pueblos, ¿verdad?, del área intermedia, como son los chichas, los chorotegas, caribicis, huétares, bribis y cabécares, pero abarcaremos solamente los que son los chichas, los chorotecas y los misquitos, ¿verdad?, de esta área. Dice que esta área intermedia es una región que se encuentra en Mesoamérica de los Andes, abarcando lo que es Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. Dice que no tuvo grandes imperios como lo fueron las civilizaciones anteriores como los incas y, y los aztecas, pero sí tuvieron sociedades complejas y fue un puente cultural entre el norte entre el norte y el sur del continente, ¿verdad? Pueblos destacados del área intermedia, eh, el pueblo indígena, ¿verdad?, Chorotega. Este pueblo migró desde el sur de México, probablemente de Chiapas. Se asentaron en la parte noroeste de Costa Rica, especialmente en la península de Nicoya, en la provincia de Guanacaste. Ellos tenían un idioma que era el mangué, de la familia otomangueana, una organización social, vivían en cacicazgos, una jerarquía con nobles, sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos. En su religión eran politeístas, adoraban a los dioses del sol, la luna, el maíz y además practicaban rituales y sacrificios humanos. En su arquitectura podemos observar lo que son las chozas, que sus techos eran construidos con paja, ¿verdad? Y en el arte ellos se destacaron por la elaboración de cerámica policromada, que estos eran figuras de serpientes y cocodrilos. En su economía estaba la agricultura que era avanzada, ¿verdad? La siembra de maíz, frijoles, cacao y algodón. Y en el comercio se usaba el cacao como moneda. Los misquitos. Estos son un grupo étnico indígena de América Central. eh, Son de raza mixta y principalmente de ascendencia afroamericana nativa. Su territorio se extiende desde Cabo, Camarón, Honduras, hasta Río Grande, Nicaragua, a lo largo de la costa Mosquito en la zona Caribe Occidental. Su idioma nativo es el misquito, de la familia Misumalpa.
además de hablar el español, también tienen el inglés criollo, que fue por influencia histórica británica. Ellos viven en la costa de Nicaragua, cazaban tortugas en el contexto de una economía de subsistencia tradicional. Organización social, la sociedad misquita ha sido igualitaria, con un estatus basado en la edad, la paternidad y las categorías de parentesco. El legado cultural, ellos aún poseen el idioma misquito, que han preservado su lengua ancestral, ¿verdad? Y a pesar de que este pueblo, ¿verdad?, indígena ha sido migrante de su propio país por problemas territoriales, han sido expulsados de sus tierras, ellos aún siguen practicando sus tradiciones, como las danzas, como rituales chamánicos, eh, entre otros. Ellos no dejan su tradición de lado, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde ellos estén. Los chichas, este pueblo se originó en el altiplano cundiboyacense, en los actuales departamentos de Cundinamarca y Boyacá, en lo que es Colombia. Hablaban el muscubún, que es una lengua chicha. En su economía se destacó por su avanzada organización política y social, ¿verdad? Y su economía estaba basada en lo que era la agricultura, especialmente lo que era la orfebrería. Cultivaban maíz, papa, quinoa, algodón, y en la minería extraían lo que era oro para la elaboración de joyas y la sal, que era muy valioso, ¿verdad? En su época y lo usaban como moneda. Practicaban lo que era el trueque, además. Su organización social y política tenía una jerarquía de gobernantes, que era el Zipa, o el saque, el líder, ¿verdad? Sacerdotes, guerreros, guechas, artesanos, campesinos y esclavos. En el legado de impacto, ¿verdad? Ellos tienen la identidad nacional. Su organización política y cultural influyó en la formación de Colombia. Aunque ellos fueron conquistados por los españoles en el siglo 1501, 1600, muchos elementos de su cultura aún viven, como lo es la lengua cultural de ellos, ¿verdad? Que ellos aún preservan ese idioma, arte y legado cultural. Eran maestros de la elaboración de joyas, eh, cerámica y textiles, elaboraban vasijas decorativas y el deporte aún, ¿verdad? Existe lo que es el deporte tradicional del turmequeo o tejo, por decirlo así, que es un juego ritual que, que se trataba de lanzar un disco, ¿verdad? De bronce o de oro, que aún todavía se realiza en Colombia, este juego tradicional. Eran politeístas, adoraban varios dioses, hacían rituales, ofrecían ofrendas con músicas, con tambores, con flautas, y este tipo de ceremonias lo realizaban en montañas y lagunas. Ellos tenían una cosmovisión con la naturaleza, ellos vivían en armonía con esta. Em, los pueblos indígenas, como podemos observar, ¿verdad? Que no solamente fueron los primeros pioneros del asentamiento de Mesoamérica del área intermedia, sino que también son los constructores del presente y la continua preservación por mantener su legado ancestral, ¿verdad? Como lo son los pueblos misquitos, los chorotegas y los chichas, que no solamente nos dejaron legados materiales, sino legados inmateriales, como lo que es el legado material, nos dejaron lo que fue la orfebrería, la elaboración de cerámicas, vasijas,
su arquitectura, ¿verdad? Pero también nos dejaron lo que fueron los legados inmateriales, que son sus lenguas, sus cosmovisiones, los sistemas de organización social que ellos poseían, ¿verdad? Y poseen aún. Estas herencias no solo enriquecen la identidad cultural de sus pueblos, sino la lucha por mantener viva su cultura, que ellos em, están luchando por perseverar, ¿verdad? Su legado cultural y su identidad cultural. Dado a la presentación realizada, me hace pensar, ¿verdad? Lo importante que es cuidar nuestras raíces, ver cómo el pueblo misquito en Nicaragua es expulsado de sus tierras y es exiliado en Costa Rica, ¿verdad? Cómo los pueblos indígenas aquí en Costa Rica luchan por tener acceso a los servicios básicos como lo que es la salud, la educación y, y el agua, ¿verdad? Eso me genera tristeza porque me hace preguntar o me hace reflexionar lo que es vivir con miedo, porque estos pueblos viven con miedo de perder su identidad cultural, ¿verdad? Y cómo se han mantenido para preservar sus legados y para que esos no se desaparezcan por completo. Ellos no se rinden y esto, bueno, nos ayuda a reflexionar sobre el respeto, la empatía, el valor de la diversidad, lo que es cuidar las culturas indígenas. No solo es tarea, ¿verdad?, de quienes los viven como ellos, que ellos luchan por mantenerse. También es responsabilidad de todos, porque todos formamos parte de esta historia, ¿verdad? Y lo cual ha enriquecido nuestros países de una manera u otra, ¿verdad? Con sus formas de vivir y el legado que nos han dejado. El pueblo chicha, ellos luchan por mantener su lengua ancestral. En conclusión, bueno, conocer sobre los pueblos indígenas, eh, que fueron las primeras civilizaciones, ¿verdad? Originarias que dejaron una huella profunda, no solamente nos heredaron lo que fueron los materiales como los templos, las pirámides, los sistemas de escrituras y calendarios, sino también cómo nos dejaron las formas de pensar y vivir, que eso nos enseña mucho la conexión que ellos tenían con la naturaleza, ¿verdad? Y cómo ellos vivían en armonía con esto, con ella. Y el respeto por lo sagrado, por la tierra, nos invita a reflexionar cómo vivimos hoy y qué podemos aprender de ellos, qué podemos aprender de sus valores. Eh, por supuesto que su legado solamente no está en lo que construyeron, sino en cómo ellos veían el mundo y la conexión que tenían con lo espiritual, ¿verdad? Y eso nos ayuda a valorar aún más sus culturas y comprender la riqueza que dejaron como base en nuestra identidad cultural. Algo que me llama sumamente la atención es que sus rituales eran por fe, no eran por maldad ni por crueldad de sacrificar a las personas, sino que ellos respetaban a sus dioses. Entonces ellos tenían que tener ese orden y ese equilibrio, ¿verdad? Todo lo que investigué me hace reflexionar lo que es más que todo el valor de la diversidad cultural, el respeto por nuestras raíces y la importancia de cuidar lo que queda de estos pueblos. En mi futuro profesional, quiero aplicar este conocimiento siendo una persona más consciente, más respetuosa, comprometida, por supuesto, con las realidades que viven muchas personas indígenas, a aprender de los pueblos originarios. Aprender de ellos también es aprender a vivir con más conexión y respeto, ¿verdad? Y con más sabiduría. Y porque todos ellos creían que toda la naturaleza tenía espíritu y todo estaba conectado entre sí. Muchas gracias.